Muchas gracias, Presidenta. Decía que es un proyecto amplísimo. 200, ya no sé ni cuántos artículos tiene, 200 y pico, y preguntábamos estas cosas porque se están haciendo cambios todo el tiempo y tal vez en la redacción definitiva aparece este derecho del trabajador de ir por el FAL cuando quiebra la empresa y que se reparta entre los trabajadores de la empresa quebrada y no entre todos los acreedores, como preguntaba Val. Pero más allá de ese tema puntual, que me parece el más escandaloso, que lamento que lo hayan designado usted para defender algo que es un negociado brutal y horrendo que no se ha visto en la legislación argentina, supera a las AFJP, y después lo voy a explicar por qué. En toda la ley no han podido, en todo el debate, decirnos un solo artículo que beneficie en algo, que mejore en algo la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Sí mucho que beneficie, mejora la situación de las empresas frente al trabajador. Sí resolver algunas discusiones doctrinarias sobre cómo se interpretan las normas laborales, siempre a favor del más fuerte, del empresario. No hay una que esté discutida que la zanjemos a favor del trabajador. Es más, recién hablaba de la pluspetición inexcusable en el procedimiento laboral. Está legislada, por supuesto. Nadie defiende cuando alguien inicia una demanda con pluspetición inexcusable. Lo que quieren poner en esta reforma es que cualquier pluspetición, cualquier pedido que el trabajador no logra probar porque no tiene testigos, porque muchas veces le pagan, saben lo que es el salario en gris, mitad en negro, mitad en blanco, es muy difícil probar esa parte que cobraba en negro, cuando los despiden le pagan solo la indemnización por el blanco. Entonces van a ver un abogado y le dicen, ¿me corresponde todo? Sí, te corresponde todo. Pero ¿sabes qué? No te voy a asesorar porque es muy difícil probarlo y si no lo probamos me van a hacer cargar a mí, abogado, con las costas. Duros con los trabajadores que reclaman, pero al mismo tiempo derogan el artículo 275, que es cuando los empresarios incurren en conductas temerarias y maliciosas en los juicios. A eso es impunidad, a eso le derogamos las sanciones. Después lo voy a leer en particular el 275 que derogan, que es el que establecía sanciones a los empresarios que tienen prácticas obstructivas, dilatorias, que niegan a sabiendas de que existe la relación laboral, niegan la relación laboral, que a un accidentado en un accidente de trabajo y en las condiciones del trabajador le obturan, todo expresado en la ley, lo eliminan. Para los empresarios, impunidad. Es una ley absolutamente desequilibrada, de un revanchismo producto de que siguen enojados con que los trabajadores pidan respetar sus derechos, pidan que el empresario cumpla la ley cuando la incumple. Pero voy a decir varias cosas, porque es muy complicado hablar artículo por artículo. Esta es una ley que la denominan modernización laboral. Lo primero que quiero decir es que no encuentro nada de moderno ni de modernizante en esta ley, sino todo lo contrario, y lo voy a explicar. Segundo, dicen que es una ley que va a crear empleo, que está pensada para que los empresarios pierdan el miedo a contratar, dijo recién el senador preopinante. Lo mismo nos dijeron hace un año y medio con la ley Bases, que habilitó la contratación sin ningún derecho de hasta 3 colaboradores independientes. Sin ningún derecho laboral. Menos miedo, menos costo, y sin embargo de un año y medio para acá se perdieron 270.000 puestos de trabajo registrados. Cerraron 21.900 empresas. No crean empleo las normas laborales. Lo había dicho la ministra de Trabajo de la Rúa, que ahora está sentada en una banca al lado suyo, cuando le preguntaron por qué crecía el desempleo y ella, la ministra de Trabajo, dijo, no es el Ministerio de Trabajo
el encargado de generar empleo, sino el Ministerio de Economía. Tenía razón. En el 2001. En el 2001, cuando era ministra de Trabajo. No es una norma para generar empleo y lo quiero profundizar. Dicen que es una norma pensada, que cómo discutimos estas rebajas de derechos si hay un montón de gente que no tiene ningún derecho. Se pasaron defendiendo la baja de derechos porque hay trabajadores que están peores. Entonces equiparemos para abajo. Y nos dicen al mismo tiempo que con esta norma se va a facilitar la registración. Y lo volvieron a repetir ahora. Va a haber más empleo registrado. Lo dijeron hace un año y medio atrás y lo dicen cada vez que hay reformas laborales, porque no es la primera reforma laboral de la democracia, senadora. No es la primera reforma laboral en 50 años. Tuvimos reforma laboral hace un año y medio en la Ley Bases, tremenda reforma laboral. Tuvimos reforma laboral con De la Rúa, cuando usted era ministra de Trabajo. Tuvimos reforma laboral con Menem y tuvimos reforma laboral en la última dictadura militar. En ninguna de esas reformas laborales flexibilizadoras se generó empleo o se generó empleo registrado o se facilitó la registración. El resultado, miren los números y las estadísticas, después se las voy a reproducir, porque el otro día un senador me las negaba en un programa de televisión, hoy no está presente. Las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de ARCA, dan cuenta de que en esos periodos de flexibilización laboral, lejos de crecer el empleo, lejos de perder miedo a contratar, las empresas despedían y las empresas cerraban. Hablan de la litigiosidad. Hablan de la litigiosidad. Esta ley no evita la patología que puede existir en algunos juicios laborales, como existe en juicios de accidente de tránsito, en juicios que tienen que ver con temas de familia, en juicios que tienen que ver con problemas comerciales. En todos hay caranchos. Esta ley no tiene un solo artículo que limite esas cosas. Sí, lo que hace es querer terminar con los derechos laborales para que no haya juicios. Muerto el perro, se acabaron las pulgas. En lugar de ver cuáles son las pulgas, cientos de miles de trabajadores que tienen derecho a hacer juicio porque no cumplen con la ley los empresarios, porque no les respetan sus derechos, la manera de que no hagan juicio es sacarles los derechos. Y son pocos los trabajadores que hacen juicio sobre la cantidad que podrían hacer por el incumplimiento fenomenal que hay de las leyes laborales. Porque es cierto que hay una flexibilización de hecho. Es cierto que hay muchísimos trabajadores no registrados a los que no se les respetan muchos de los derechos que tienen, pero los tienen los derechos. Y en algún momento los pueden ir a reclamar. Esta ley, en un artículo, trata de decir, tímidamente, pero trata de decir, que si no levantó la voz el primer día que lo contrataron en negro y no lo denunció en ARCA el primer día, después no puede reclamar. Pusieron un artículo que dice más o menos eso. Hay muchos trabajadores no registrados a los que no se les respetan algunos derechos, pero muchos otros derechos del trabajo en relación de dependencia los siguen teniendo, aunque no estén registrados. Están enganchados de la actividad formal, de alguna manera. El trabajador no registrado no está encerrado en un sótano, esclavizado y sometido a latigazos. Dentro de poco van a volver los castigos corporales como parte de las prácticas empresariales. Y van a incluir también, como están disminuyendo la edad de imputabilidad penal, van a ir por disminuir la edad para trabajar. Van a ir por el trabajo infantil otra vez, porque quieren mano de obra barata en la Argentina. No tengo la menor duda, acuérdense lo que estoy diciendo. Van a ir por bajar la edad para trabajar, para que trabajen los chicos. Lo dijo Venegas Lynch, el otro, en la Cámara de Diputados. Lo dijo en la Cámara de Diputados.
¿Por qué no van a trabajar los menores? ¿Qué tienen que ir a estudiar? Pero tienen derecho a los trabajadores no registrados. Ahora se los vamos a sacar. Tienen salario. Si los despiden, pueden reclamar una indemnización. Tienen vacaciones. ¿O piensan que un trabajador no registrado no? En la mayoría de los casos tienen vacaciones. Muchos hasta cobran aguinaldo. Tienen jornada de trabajo. Y los trabajadores registrados no es que son unos privilegiados que gozan de todos los derechos, tampoco pasa eso en Argentina, no se confundan, existe lo que llamamos flexibilización de hecho, sobre todo incrementada en épocas como esta, donde la gente tiene miedo a perder el trabajo, porque no hay trabajo. Pasa, trabajadores registrados, sindicalizados, a los que le dicen quédate 2 horas más y no le pagan las horas extras, a los que ya le fraccionan las vacaciones y no les queda otra que decir, bueno, a los que ya los hacen trabajar, aunque estén enfermos, porque si no los despiden. Vení, hay hasta reels de TikTok burlándose de estas cosas, ¿no? Decía un empresario que demostraba cómo había que tratar a los empleados. Le decían, ¿venís el domingo a trabajar o el lunes vas a salir a buscar trabajo? Eso está, eso existe. Y lo que busca esta ley es equiparar para abajo y legalizar los incumplimientos y las cosas que hoy suceden para que después no tenga un derecho que reclamar en ningún lado. En ningún lado, ni en la justicia ni en ningún lado. Esta no es una reforma laboral que busque generar empleo, sino que lo que tiene, porque no me dijeron una sola norma que fomente la creación de empleo. Yo les voy a decir todas las normas que facilitan los despidos. Un plan para despedir, para eliminar las dificultades que tienen, las dificultades entre comillas, que tienen las empresas para despedir. Despidos gratuitos buscan, y no va a ocurrir, con todos los trabajadores que sacan de la ley de contrato de trabajo. En el artículo 1 de esta ley, lo que hacen es sacar de la ley de contrato de trabajo, no se le aplica a la ley de contrato de trabajo ningún derecho laboral a más trabajadores, a los de plataforma, a los embarcados, a los que estén con locación de servicio. Y les dicen que si firmaste un papel que es locación de servicio, aunque trabaje de limpieza 8 horas por día en una empresa, sos un empresario independiente. Lo sacan de la ley de contrato de trabajo, locación de obra, y les refuerzan la idea de que lo que vale es lo que firmaste en un papel y no lo que ocurre en la realidad. Lo sacan de la ley de contrato de trabajo, sin indemnización, quiere la ley. ¿Y vos pensás que van a quedarse sin indemnización? Cuando los despidan, van a ir a la justicia, porque son trabajadores en relación de dependencia, porque la Constitución Nacional ordena al Congreso, ustedes juraron defender la Constitución dice, en un artículo que no puso el peronismo, que lo puso la Revolución Libertadora, el 14 bis, que el trabajo en sus diversas formas, Rappi, Globo, la que sea, gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, remuneración digna, protección contra el despido arbitrario, organización sindical libre y democrática, igual remuneración por igual tarea, convenios colectivos de trabajo, el derecho de huelga, todo lo que están borrando en lugar de garantizando en esta ley. Decía que es un plan de despido. La Constitución dice que hay que proteger contra el despido arbitrario. Se extienden los periodos de prueba. Ya los extendieron con el FAL hasta 12 meses. Y en esta lo terminan de reforzar. Qué miserables que son, ¿eh?
lo terminan de reforzar quitándole el preaviso de 15 días. A un tipo que laburó 12 meses, ahora lo podés despedir así, sin siquiera preaviso, ni de 15 días. Qué importante para generar empleo. Miserables son. Me da vergüenza que senadores que fueron votados por el pueblo peronista en sus provincias vengan acá a convalidar esta quita de derechos a los trabajadores. Le extienden el periodo de prueba a las empleadas de casas particulares. Bárbaro. Van a generar empleo a rolete con esto. Se termina la industria del juicio con esto. Y obviamente lo más escandaloso que decíamos un rato, para terminar de desproteger contra el despido arbitrario, el despido gratuito o subsidiado por el Estado. El FAL. El FAL es un escándalo. Yo espero que construyamos una mayoría acá en el Senado para por lo menos derogar este artículo, no aprobar este artículo. Van a ser cómplices de un negociado brutal de los amigos de Caputo, que se van a quedar con un porcentaje que les dio vergüenza poner el 3%, porque era el mismo que Carina. Pusieron 2,5% de lo que aportan las pymes y el 1% de lo que aportan las grandes empresas, a un fondo que se lo van a quedar administradoras privadas. Con toda ley hay ganadores y perdedores. Con el FAL, ¿quiénes pierden? Los trabajadores, que van a estar más sometidos al despido, porque el despido es gratuito, está subsidiado, más fácil despedir. Pierde el ANSES y los jubilados, porque se desfinancia. La plata que iba al ANSES va a estas AFJP, estas administradoras privadas, que la van a timbear y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora. ¿Quiénes ganan? Las empresas, pero no las pymes. ¿Sabes cuántos años tiene que pasar para que una pyme pueda pagar una indemnización con el FAL? Una pyme de 4 empleados va aportando el 1%, 2,5%, perdón. Con 4 empleados, 10% de un sueldo por mes. Necesita 10 meses para tener un sueldo. Para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad, necesita 8 años, 9 años. Para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. Una gran empresa que tiene 1.000 trabajadores, aportando el 1 ahí sí, aporta el 1000% por mes. En un mes ya tiene 10 sueldos para despedir a un trabajador con 10 años de antigüedad. ¿Quién se beneficia? Las grandes empresas. ¿Y quién es el gran beneficiado, el premiado con esta ley, con esta reforma? Ni las empresas, ni los trabajadores, los dueños de las administradoras. Los dueños de las administradoras. Vamos a ver los nombres y apellidos de esos dueños. Los vamos a investigar y cuando volvamos al gobierno los vamos a meter presos. Acuérdense. Acuérdense. Otra vez lo de las AFJP. No. Esta ley es un plan de despidos. Una canaleta por la que se van a ir los trabajadores en un contexto de crisis siendo despedidos. Les decía que no hay nada de moderno en esta ley. Esta ley trae en su contenido cosas que estaban en la ley Banelco. ¿Se acuerdan de la ley Banelco? Hay algunos senadores que tal vez estaban en aquel momento. La ley Banelco tenía lo del fin de la ultraactividad, lo del convenio por empresa, las mismas cosas que estamos discutiendo ahora. La ley Banelco, en la época de la Rúa, cuando Sturzenegger y Patricia Bullrich eran funcionarios, se aprobó, como la mayoría de las leyes laborales, contra los trabajadores, con coimas. Se llamó la ley Banelco porque le pagaron con la Banelco, ahora se usará billetera virtual, ¿no? O algún otro medio de pago. Con la ley Bases, hace 1 año y medio, la reforma laboral, la flexibilización, que ampliaron el periodo de prueba, eliminaron las sanciones para los empresarios que no registran la relación laboral, que son evasores,
Ahí el que las hace no las paga. El empresario evasor tuvo un premio con la ley Bases porque le quitaron las multas que tenía por evadir. Y el empresario que cumple se siente un boludo al lado del evasor. En esa ley, que se aprobó con el desempate de usted, señora presidenta, habíamos empatado, se compraron votos. Después aparecieron las pruebas de lo que ya sabíamos. Apareció un senador que supuestamente era peronista, con un bolso lleno de dólares en la frontera con Paraguay, y está preso todavía. También con los tickets canasta. Quisieron aprobar una ley, ahora lo vuelven a poner. Lo llaman de otra manera, ¿no? Alimentación en los lugares cercanos de la empresa. Son los tickets canasta, que también los aprobaron con coimas, cuando los aprobaron. Y los quisieron mejorar con coimas y no pudieron, porque hubo un diputado que les dijo que no. No tiene nada de moderno ni de nuevo esta ley. Copia de todo lo viejo, copia de los contratos basura de los 90 con otros nombres. Es volver para atrás. En materia de jornada de trabajo, la ley de jornada, por la que se lucharon durante muchísimos años para conseguir las 8 horas de trabajo, en la Argentina se consiguió en 1929. Por supuesto que esa ley quedó desactualizada con el paso del tiempo. En el año 2010 se actualizó. ¿Qué hace esta ley? Vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! Para dejar afuera de las 8 horas de trabajo, del derecho a las 8 horas de trabajo, a un montón de trabajadores. Entre otros, dicen que no tienen límite de jornada los que hagan trabajo por equipo. Esto me parece que se les pasó a algunos. ¿Cómo no van a tener límite de jornada del trabajo por equipos? Que esa propia ley decía, en el trabajo por equipos, que son los turnos rotativos, podés pasarte de 48 horas semanales, porque una semana te toca más de 48 horas, pero en el ciclo de 3 semanas no se puede superar 48 por 3. Ahora lo sacaron. Podés trabajar 12 horas todos los días, si es turno rotativo. ¿Están locos? ¿Están locos? Sacar de la ley de jornada a empleos de dirección y vigilancia, que era la redacción de 1929, que estaba pensada esa redacción para los empleados superiores, los de vigilancia eran los supervisores. Permitía cualquier cosa, que cualquier que trabajaba de supervisión o de vigilancia, los serenos, los vigiladores, no tuvieran jornada limitada. Se adecuó eso en el año 2010 y lo vuelven para atrás. La verdad, de moderno, no encontré una sola... El FAL es lo único moderno que encontré. Un curro moderno. El empleo. ¿Cómo se genera empleo? Me parece que es una preocupación que tenemos todos. Y acá es donde no estamos de acuerdo. No es, por más que insistan, no es abaratando la mano de obra. Los que tengan buena intención, porque yo creo que hay algunos que tienen buena intención, otros lo usan de excusa para abaratar lo que llaman el costo laboral. Nunca sirvió. Y al contrario, hemos tenido experiencias donde con muchos derechos, con un contrato rígido, se creó empleo, y se creó empleo mucho, y se crearon empresas, y se registraron más relaciones laborales que las anteriores. Hablo del periodo 2003-2015, que arrancó con doble indemnización, más las multas por trabajo no registrado, que no las puso el kirchnerismo, ¿eh? Las multas por empleo no registrado son del gobierno de la Alianza. Son del gobierno de la Alianza. Ley 25323 y la 24013, que es del gobierno de Menem. Las multas por empleo no registrado. No defendemos cosas que no proponemos nosotros.
cuando están bien. Con todos esos derechos, derogando las flexibilizaciones, porque una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia es mandar un proyecto de ley para derogar la ley Banelco. Se derogó la ley Banelco y las flexibilizaciones. Se convocó al salario mínimo y llegó y alcanzó el salario mínimo más alto en dólares de Latinoamérica, un costo laboral en dólares alto. Con muchos derechos, con muchos de los que están derogando ahora vigentes, con doble indemnización, y se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Mientras que con mi ley ya cerraron 21.000 empresas, les pido que chequeen estos datos con ARCA y con las fuentes que tengan oficiales. Durante el periodo 2003-2015 se crearon 233.949 empresas. Se inscribieron, se registraron, fueron a la FIP, fueron a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y dijeron, quiero ser empleador, tengo estos empleados. Regístreme, voy a aportar. 233.000 más, no menos. Entonces no son los derechos laborales el problema de la Argentina. Ni el problema de las pymes, ni el problema de las empresas. Muchas modificaciones se hacen, muchas modificaciones. Por suerte, escucharon, machacamos con que era un absurdo eliminar la gratuidad de las cuentas sueldo y las volvieron a poner. Reconozco que algo escuchan, pero porque machacamos con un tema. Ojalá tengamos un cuarto intermedio o un tiempo para discutir otros temas y poder sacar algunas cosas que son bochornosas. Y se lo digo especialmente a los aliados del oficialismo. Que no voten a libro cerrado todo este paquetón que tiene cosas inexplicables, indefendibles, como la eliminación de la gratuidad de la cuenta sueldo, como la situación de las empleadas de casas particulares, como el preaviso en el periodo de prueba, como los salarios dinámicos, como el banco de horas y todas las cosas que proponen, hay muchas, para que el trabajador negocie libremente con el empresario y ellos se pongan de acuerdo. Eso es el sueño que tienen las grandes empresas desde siempre, volver a la época donde el trabajador y el empleador negociaban individualmente todo y se ponían de acuerdo. Ahí dijeron expresamente, ¿por qué no le permitimos al trabajador negociar y definir qué horario va a cumplir? Porque se le van a imponer el horario que quiera el empresario. Así funcionan las relaciones laborales en el mundo y por eso en el mundo se crearon los derechos laborales como normas imperativas y obligatorias que no pueden ser renunciadas. Esta ley vuelve a horadar y a afectar el principio de irrenunciabilidad, permitiendo que el trabajador renuncie a derechos que están en la ley. Perdí el hilo, ya, porque estaba anotando las cosas que decía el miembro informante sobre los principios. Dice, se mantiene el indubio properario, dijo. Mentira, se mantiene afectado, se mantiene alterado, reducido, cambian, modifican el indubio properario. No es cierto que se mantiene igual, se mantiene afectado. El principio de la norma más favorable también se mantiene. Mentira. En materia de negociación colectiva, de convenios colectivos, no rige más la norma más favorable, rige el convenio más de empresa, aunque sea menos favorable. Esto es lo que dice la ley. Y por eso tanta discusión sobre la prelación de convenios colectivos de trabajo. Afectan todos los principios de una norma, de un sistema normativo que tiene por finalidad evitar la injusticia social, evitar la explotación, evitar que el trabajo sea considerado una mercancía. Decía la OIT, fue la lucha
Y esta ley, en uno de los primeros artículos, lo que hace es volver a decir que el trabajo es una mercancía más. ¿Van a votar eso también? ¿Van a votar eso? La modificación del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice, es simbólica, no va a afectar, pero es simbólica, que dice que el trabajo vuelve a ser una mercancía. O el artículo 68 modifican, que ahora dice que el empresario va a poder dirigir la empresa sin importar si afecta la dignidad del trabajador o sus derechos. Senador Recalde, ¿puedes aceptar una interrupción del senador Godoy? No. Continúa. No, él me la dio. Bueno, si es cortita, sí, está bien. Sí, senador Godoy.